Bien. Bien, el tema, el título es cambios de estado de la materia, ¿no? Y eso se da por presencia o ausencia de calor. El calor es un tipo de energía, pero de repente algunos alumnos no han estado presentes y no saben lo que es materia. Entonces, vamos a comenzar diciendo qué cosa es la materia, antes de decir cambios de estado de la materia, ¿no? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Exacto. Es todo aquello que nos rodea. Impresiona nuestros sentidos. Ajá, y puede ser medido. Pueden ser medidos, pueden ser Exacto, medidos. exacto. Sí, pueden así ser es. medidos. Así es, muy bien. Ya, ahora vamos a observar nosotros los estados de la materia, ¿no? Nos han acostumbrado, bueno, lo que pasa es que a veces se dosifica la cantidad de información que se le da al alumno, ¿no? Un niño de primer grado no le puede dar toda la información que te voy a brindar ahora, porque sería demasiado para él, porque todavía su pensamiento se está desarrollando. Entonces, a ustedes en primero, segundo, incluso tercero, incluso hasta cuarto en algunos casos, ¿no? Se le dice que hay 3 estados, pero en realidad hay 5. En realidad hay 5, pero acá les estoy mostrando. Profesor, Acá les el estoy cuarto no mostrando. era ¿Por qué hay 4? plasma? En realidad hay 5 estados, pero todavía el quinto todavía no les voy a decir. Profesor, ¿pero cuál es el quinto? El quinto después les voy a decir, ¿ya? Ya. En otros grados, ¿me entiendes? Recuerda que tengo que dosificar la información. Entonces ahora recuerda que ya no son 3, son 4. ¿Ya? Entonces son el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. Y el plasma. Lo que estoy indicando, ¿me entiendes? El cuestionario está en base a lo que estoy indicando. Los mapas conceptuales que haces, siempre la información que te voy dando, ¿me entiendes? Es igual, el cuestionario Eso, dice, profesor, ¿cuántos estados hay? 4. Tienes que responder que son 4, ¿ya? Sólido, líquido, gaseoso y plasmático, ¿ya? esos son estados físicos, ¿no? Sí, estados físicos de la materia. Ahora, mira, acá tenemos un ejemplo de sólido, ¿no? Hielo es un tipo de estado sólido, ¿ya? Líquido, tenemos el agua, cualquier sustancia líquida, ¿no? Tenemos aquí. Luego tenemos el gaseoso y el plasmático. En el caso de los sólidos, sí, dime. Pero no hay varios estados de la materia. Por eso, estamos mencionando cuándo son los estados de la materia. Aquí, 4. ¿Sí? Acá dice, Sólido, líquido, acá dice gaseoso y plasma. confirmado, el nuevo estado de la materia es sólido y líquido a la vez. A ver, estamos hablando de los 4 estados de la materia. ¿Sí? Hay un Estados quinto estado, físicos. claro, estado físico. Hay un quinto estado que todavía no les he explicado y se va a explicar más adelante. Entonces ahí de lo que tienes que es memorizar esto de aquí, para que cuando de aquí a unos años más se te diga el quinto estado, ¿ya? Que es el estado del Einstein, ya no recuerdo el otro científico, es un quinto estado. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que manejar es esta información primero, ¿sí? Profesor, dice de Bose-Einstein considerado. Era estado condensado de Bose-Einstein. Ya. Bose-Einstein. Sí. Bose-Einstein. Ya lo saben. Es Bose-Einstein. Acabo de buscar. Sí. Yo Pero ahorita acá, me tienes que parecido. memorizar los 4 estados. ¿Ya? Los 4. Esa es la ventaja del internet, ¿no? Pero ahorita me tienes que manejar los 4 estados bien. Ya ¿Es bueno o también malo? Es bueno saberlo, está bien, pero ahorita tienes que manejar los cuatro estados que te estoy mencionando, ¿ya? Concentrarnos en lo principal. Exacto, en esta información que vas a recibir. Ya en los siguientes grados, cuando pases de año, en los siguientes grados se te va a decir el quinto estado, ¿ya? Bien, veamos los 4 estados. Entonces, en tu respuesta de tu cuestionario van a ser 4 estados: el sólido, líquido, gaseoso y plasmático, ¿ya? Ahora, ¿qué puedes observar aquí? Que en un estado sólido, estas esferitas que ves aquí representan los átomos del cuerpo sólido. Aquí, como puedes observar, las esferitas están juntas todas, unas con otras, ¿no? Aquí también, a ver lo que estoy ingresando más gente. Ya, aquí el estado líquido, aquí el estado gaseoso, pueden ver que los átomos están más separados. Y en el plasmático van a haber presencia de cargas, ¿ya? De cargas iónicas, ¿sí? Positivas y negativas. Ahora, si ves esta flechita de acá que va aumentando, si te das cuenta, tienes que ir observando bien, ¿ah? Mira cómo la flecha va aumentando.
y va en ese sentido. Eso tiene que ver con la temperatura. La temperatura de aquí hacia acá aumenta. Y conforme aumenta la temperatura, el ordenamiento de las moléculas es distinto. ¿Ya? Están más separadas aquí y acá mucho más separadas, ¿no? ¿Ya? Bien, continuemos. Ya. Estado de la materia tenemos el sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? Dejamos por un momento el plasmático. Por el que el plasmático, a ver, regresemos de nuevo. El plasmático lo encontramos en las estrellas. ¿Ya? En todas las estrellas se encuentra en estado plasmático porque la materia pues se encuentra ionizada y a altas temperaturas. Entonces en todas las estrellas del universo hay estado plasmático. Si yo te preguntara, escúchame, si yo te preguntara cuál es el estado más abundante del universo, escúchame la palabra del universo, tu respuesta tendría que ser el plasmático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un montón de estrellas. El universo está lleno de estrellas. Entonces es el estado más abundante de la materia. Pero escucha bien la pregunta. ¿Cuál es el estado más abundante del universo? ¿Sí? Pero si te pregunto cuál es el estado más abundante en nuestro planeta, tu respuesta sería ¿Líquido? Líquido, porque hay más, Sí. tenemos más mar que tierra visible. Más ¿no? agua. Claro, hay más agua. Entonces, Es más agua que, claro, agua entonces que el tierra. Tierra, más agua que tierra. Profesor, el es estado verdad. líquido, el estado líquido en nuestro planeta es ¿Abundante? el más abundante. El estado más abundante de nuestro planeta es el 70%, 70% y la Tierra es 30%. Tierra. Así es, así es. Profesor, Entonces, profesor, tienes que escuchar bien la pregunta, entonces, ¿ya? ¿Cuál es el estado más abundante en el universo? El Plasma. plasmático, ¿no? Plasma o plasmático. ¿por ¿Cuál es el qué? estado de la materia más abundante en nuestro planeta? El líquido. Líquido. ¿Ya? Bien. Profesor, Sí, dime, te escucho. profesor, con razón que cuando hay un tsunami o algo de eso, hay como si el agua de donde viene la playa fuera infinita. Esa es la visión la que podemos observar, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a centrarnos en los tres estados. Dejemos el plasmático y vamos a centrarnos en los tres estados, ¿no? El sólido, ¿no? Por ejemplo, un cubo de hielo. Tiene su propia forma, ¿no? Tiene volumen y tiene masa. Recordemos que masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿ya? Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Mientras que volumen es el espacio que ocupa ese cuerpo, ¿ya? Escucha o anótalo por ahí, ¿ya? Mejor, te lo dicto de nuevo, ¿ya? ¿Qué cosa es volumen? Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? ¿Qué es masa? Masa es la cantidad de materia, ¿ya? Vuelvo a repetir. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Bien. Entonces, en el estado sólido, los cuerpos, ya, anota también que es un cuerpo, de repente no lo tiene, pero me parece que sí lo he mencionado al inicio de clase, de año. Y si no, lo estoy mencionando, ya. Cuerpo, 2 puntos, porción limitada de materia, ¿ya? Porción limitada de materia. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, este es un cuerpo, ¿cierto? Si pongo mi dedito acá, estoy sobre el cuerpo, pero cuando paso este límite de acá, es un límite, ¿verdad? Cuando paso el límite, salgo del cuerpo, ¿ve? ¿Sí? Igual acá, otro ejemplo. Mi celular. Mi dedo está sobre el cuerpo, sobre esta porción de materia, porque todo lo que nos rodea es materia, ¿cierto? Pero esta es una porción de materia. Entonces mi dedito está sobre este cuerpo. Pero cuando paso este límite, ese es un límite, cuando paso ese límite, ya salgo del cuerpo. Por eso el concepto de cuerpo es porción limitada de materia. ¿Ya? Escribe, cuerpo es una porción limitada de materia. Entonces, volvamos a estado sólido. En estado sólido, los cuerpos tienen su propia forma, ¿no? Tienen su propia forma, ¿cierto? ¿Ves? Y acá está, mira, esta forma, una pelota, un hueso, una roca, una lata, un lápiz. Entonces, tiene su forma. ¿Ya? Tiene volumen. ¿Qué cosa es volumen?
es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? Tiene masa. Todos tienen masa, ya sea sólido o líquido, esos tienen masa. Bien, en estado líquido, ¿ya? En estado líquido, toda la forma, tiene la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Casi se toma la forma de su contenedor, o sea, del recipiente, ¿no? Por ejemplo, este líquido tiene la forma de esta taza, o tiene esta forma del Tetra Pak, así le llaman, creo, ¿no? A este recipiente de Tetra Pak le llaman, ¿no? Tiene la Profesor, forma del Tetra Pak. es como cuando tú Aquí, lo... aquí, por ejemplo, tiene la forma de la Profesor, botella. Aquí la forma de la profesor, una piscina. Sí, pregunta. dime. Te escucho. Cuando nos preguntan cuántos estados físicos de la materia existen, ¿tengo que poner 4. todos 4. o lo que Es que ahí, estamos, cuando te preguntan, o ahí solamente la lo que cantidad, estamos trabajando? lo que estamos trabajando, ¿no? 4. Ay, ¿Ya? 4. ¿Sí? Son 4. Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. ¿Ya? Bien. Ahora, les decía, pues, ¿no? Que la forma del contenedor, o sea, el estado líquido, en cambio, el estado sólido tiene su propia forma, ¿ya? En cambio, el estado líquido adopta la forma del recipiente que la contiene. Acá podemos ver el líquido, todas las formas, los recipientes que contienen, esta botella, esta lata, otra botella, la taza, el Tetra Pak, la piscina. La forma se adapta a la forma del recipiente que la contiene. ¿Tiene volumen? Sí, porque ocupa un espacio. Tiene volumen. Tiene masa también. ¿Ya? Profesor, Sí, dime, te escucho. en la gaseosa no tiene ni un... El estado es gaseoso, pero yo quisiera saber por qué cuando tú mueves la gaseosa Ya. se hace burbujas y al momento, si tú no la mueves, cuando lo abres no se desparrama toda su espuma, pero cuando tú la mueves y lo abres, se desparrama todito su espuma y empieza a botar. Claro, lo que pasa es que en la por gaseosa, el gas. primero es un líquido, ¿ya? Es el líquido que tiene su color, sabor y todas esas cosas, se le agrega un gas que es el dióxido de carbono, ¿ya? Ese dióxido de carbono se mezcla con las moléculas de agua y está ahí. Cuando tú mueves o agitas la botella, ese gas tiende a salir, tiende a salir. Por eso que la idea de meterle el dióxido de carbono es que tú tengas en la boca la sensación de que te pica o, ¿no? Esa sensación, para que tú tengas esa sensación, le agregan el dióxido de carbono. Y por eso te gusta la gaseosa. ¿Ya? Bien. Entonces, Profesor, por eso a mí no me gusta la gaseosa. sí, es bueno porque también hace daño. Lo que pasa es que la gaseosa le Profesor, agregan mucha glucosa. sí, Mucha miel. profesor, y al momento que tú lo tomas rápido, no es como el agua, que al momento que tú lo tomas te pasa como un escalofrío en tu garganta y... Claro. Así es. Ya, Sí, continuemos con yo el siento estado el gaseoso, gas. ¿ya? Ya, continuemos con el estado gaseoso. El estado gaseoso dice no tiene su propia forma, ¿ya? El estado gaseoso también, al igual que Estás con el a ver, celular ahí, la televisión no va a estar avanzando. ¿Qué? a ver, no tiene su propia forma, ¿ya? Al igual que el líquido también adopta la forma del recipiente que la contiene, ¿ya? No tiene un volumen, acá le faltó, ¿no? No tiene un volumen definido también, ¿ya? Porque el volumen del gas puede aumentar o puede reducirse. O sea que no tiene un volumen definido. Acá le faltó escribir, ¿ya? Definido. Y tiene masa también, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ejemplos de estado gaseoso, ¿no? El vapor de agua es un estado gaseoso, el viento, el globo de aire, ¿no? Son ejemplos de estado gaseoso, ¿ya? A ver, continuemos. A ver, un ratito. Yo siempre les sugiero, ¿no? ¿Tienen preguntas? Anótalo ahí en tu cuadernito, ¿ya? Termina la clase, me las haces, ¿ya? Para no estar cortando la clase y romper la hilación. Sigamos, ¿ya? Está bien que tengas tus preguntas, anótalas para que no te olvides. Termina la clase, profesor, te pregunto, cuando dijo tal cosa, esta pregunta ya, y yo te respondo, ¿ya? Bien, continuemos. Todos los objetos que nos rodean están formados por materia y la materia tiene masa y volumen. Masa es la cantidad de materia que tiene, se mide en kilogramos. Volumen es el espacio que ocupa la materia, se mide en litros, ¿ya? Bien,
Estados de la materia se puede encontrar en 3 estados. Sólido, ejemplo, carpeta, piedra, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Líquido, el agua, por ejemplo, gaseoso. En estado sólido, ay Dios. En estado sólido, el volumen, a ver, ¿qué hacemos con esto? Un momentito. Ya está, ahora sí. El volumen es fijo, ¿ya? La forma es fija, no va a variar, ¿cierto? El líquido, el volumen es fijo, la forma es variable, según el recipiente que lo contenga, ¿sí? En estado gaseoso, el volumen es variable y la forma también es variable, ¿ya? Bien. Ahora, quiero que observes acá los 3 estados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso del hielo, en el caso del agua, en el caso de un gas. Aquí, los átomos que conforman a este cuerpo, a esta cantidad de materia, tienen esta disposición, que estoy señalando con el cursor. El líquido aquí y el gaseoso aquí. Quiero que observes y te pregunto, ¿ya? ¿Dónde se encuentran los átomos más juntos, más unidos, más cohesionados? En el sólido. El sólido. En el sólido, Sólido, ¿cierto? sólido. En el sólido. Sólido. Muy bien. Ahora, observemos que existen, a pesar de que están muy unidos, espacios entre ellos. ¿Sí? Hay unos huequitos blancos aquí. ¿Sí? Los espacios. Esos espacios se llaman poros. Y por eso es que todo cuerpo sólido tiene porosidad, que es una propiedad de la materia, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, a esos espacios entre los átomos se llaman poros. ¿Ya? Ahora, aquí, en el estado líquido y el estado gaseoso, ¿dónde están más juntos los átomos? En el estado líquido. En el líquido. Líquido, ¿no? En el líquido. Ahora, entre los tres, el estado donde se encuentran los átomos más separados. Gaseoso. 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 Ya, Gaseoso. muy bien. Gaseoso. Así es. Listo. Ahora, Y como veamos. tienen gaseosos, ¿Y en las por nubes. qué razón se encontrarán así unidos? Por lo siguiente. Existen fuerzas, ¿ya? Fuerzas que van a cohesionar, van a juntar. Cohesionar, ¿sí? Juntar a las moléculas y átomos los van a tener cohesionados. A esas fuerzas que hacen que cohesionen entre sí se llaman fuerzas de cohesión. Pero también a su vez van a haber fuerzas contrarias a eso, ¿no? Contrarias a eso, que es las fuerzas de repulsión, ¿ya? Las fuerzas de cohesión, aquí por ejemplo pueden observar que están de color rojo. Y las fuerzas de repulsión están de color verde. En el estado sólido, ¿qué fuerzas de cohesión prima? Perdón, ¿qué tipo de fuerza prima? O sea, ¿qué tipo de fuerza está en mayor cantidad? ¿Me escuchan? Vuelvo a repetir. Escuchan la pregunta. En el estado sólido, ¿qué fuerzas priman sobre las otras? ¿Las de cohesión o las de repulsión? ¿Dónde son mayores las fuerzas? ¿Las de cohesión o las de repulsión? La de cohesión. La de cohesión son mayores, ¿verdad? Sí, las de cohesión son mayores. Muy bien, porque hay mayor cantidad ahí, ¿no? Puedes ver que hay 6 flechitas, aunque eso en realidad son un montón, ¿no? Sino que ahí pongo 6 flechitas y en el medio hay 3 flechitas que están en sentido contrario, las fuerzas de repulsión. Bien, ahora, quiero que observes, ay, Dios. Aquí, en la cantidad de flechitas, en la cantidad de fuerzas. ¿Cómo son la cantidad de fuerzas en el estado líquido? Iguales, ¿cierto? Vemos 4 fuerzas de repulsión y hay 4 fuerzas de cohesión, ¿no? Aunque en realidad son un montón de fuerzas, no son 4, no, son un montón de fuerzas. Ese es un ejemplo. Claro, un ejemplo. Pero en el estado líquido hay un equilibrio de fuerzas. Las fuerzas de cohesión, ¿no? Y las fuerzas de repulsión son iguales. Por lo tanto, se alcanza un equilibrio. ¿Ya? Profesor, por eso en el estado líquido a las gotículas de agua no se separan tanto. Exacto. Ahora, quiero que observes en el estado gaseoso.
Hay más repulsión. Claro, hay más fuerzas de repulsión. Por eso que los átomos o las moléculas del estado gaseoso se encuentran más separadas y tienden a Separadísimo. expandirse. Por eso que el gas tiene como una característica expandirse, tiende a expandirse, porque las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión. ¿Ve? Con tu simple observación y mi guía te estás dando cuenta de ello. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, volvamos a repetir. En el estado sólido, las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión. En el estado gaseoso, se alcanza un equilibrio de fuerzas. Son iguales. Mientras que en el estado gaseoso, ¿ya? En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendieron, verdad? Entonces, Porque se aquí, expande. esa es la razón por qué se expande. ¿Ya? Esta explicación me indica, me dice por qué razón el gas tiende a expandirse. ¿Ya? Es lo de verde, fuerza de repulsión, FR. Y lo de rojo, fuerzas de cohesión, FC. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, esto hace pues que los sólidos tengan pues esa forma definida escúchame, en el caso de los sólidos, su forma es definida por esto. No va a variar su forma. ¿Por qué? Por eso. A menos que haya una fuerza que la deforme y esas cosas, ¿no? Pero naturalmente un sólido siempre tendrá esa forma. ¿Ya? Tendrá esta forma, un sólido. ¿Ya? Porque la fuerza de cohesión hace que sus moléculas estén unidas. En cambio, en el líquido, no. Hay un equilibrio. Y en ay, me perdí. Pasa que ingresan alumnos ya. Bueno, a ver. Entonces, en el estado sólido, la forma es definida. En el estado líquido, no, es variable. Depende del recipiente que la contiene. Y en el estado gaseoso también igual. Y es más, tiende a expandirse. Y eso se debe a las fuerzas, ¿no? De repulsión, cohesión y repulsión, ¿ya? Bien. Profesor, si un sólido se rompe, ¿se separan los átomos? Claro. A ver. El sólido mantiene la forma aunque los cambiemos de recipiente, ¿no? Porque su forma es fija. El líquido cambia de forma cuando lo cambiamos de recipiente. Tenía primero la forma de la jarra y ahora en este plato tendrá la forma del plato. El gas tiende a ocupar todo el volumen que pueda. Cambia la forma y el volumen cuando lo cambiamos de recipiente. ¿Ves? Porque el gas tiende a expandirse. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver, perdón. Así como el río. Tiene forma. Claro. Claro. Bien. Ahora, veamos. Los cambios de estado, ya rapidito. De estado sólido a estado líquido y del líquido a gaseoso. Los tres estados, ¿ya? A ver, cuando el hielo, por ejemplo, lo dejamos ahí, se descongela y se transforma en agua, ¿verdad? Pues cambia de estado sólido al líquido. Fusión. ¿Cómo se llama eso? Fusión. Fusión. Ahora, lo contrario. Cuando en estado líquido, o sea, tu agüita lo llenas en un recipiente, lo metes a la congeladora. Solidificación. Exacto, se llama solidificación. ¿Ya? Ahora, el estado líquido, en tu tetera, pones a hervir el agua y se transforma en vapor, en gas. ¿Cómo se llama ese cambio? Vaporización. Vaporización. Y al revés, que la nube, que es estado de vapor. Condensación. 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 Así se llama condensación cuando el gas es vapor de agua. Pero cuando ese es un gas, otro gas, ya tiene otro nombre. Se llama licuación. Pero eso todavía no, solamente esto acá, ¿ya? Condensación. El gas se transforma en líquido, condensación. Ahora, de sólido a gas. Sublimación. 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 ¿Ya? Sublimación. Ya, un ejemplo para que me entiendas es la naftalina. Acá hay una imagen de la naftalina. ¿Han visto? Les he puesto ahí una imagen de la naftalina. Estas bolitas blancas. Las bolitas blancas sirven para guardar cuadernos o ropa. A veces cuando, por ejemplo, ahorita
que es invierno, hace frío, la mamá, para no ocupar espacio, ¿qué hace? Guarda toda la ropa de verano, tus chorcitos, politos delgados, los guarda en un cajón. Pero a veces, como los guarda en un cajón, a veces puede entrar la cucaracha o alguna polilla y se puede comer la tela. Entonces, ¿qué hace? Le coloca estas bolitas de naftalina que protege, que evita que esos insectos ingresen y se coman tu ropa o tus libros que puedes guardar dentro de una caja, ¿ya? La naftalina. Entonces, cuando tú vas a ver, son bolitas que las dejas y luego cuando llega ya el verano, el otro año, abres la caja, ya no encuentras las bolitas, pero encuentras un olor que hay, tu ropa tiene un olor, dentro del cajón hay un olor. ¿Qué sucede? Que esta naftalina se ha transformado de estado sólido a gaseoso, y eso se llama sublimación, ¿ya? Ahora, lo contrario, de gas a sólido, ¿cómo se llama? Sublimación Inversa. inversa, ¿no? O Sublimación condensación. inversa. ¿Ya? Sublimación inversa o condensación. ¿Ya? Bien, listo. A ver. Sublimación inversa. Ya, ahora, cuando vimos de la vaporización, cuando hablamos de vaporización, sabemos que es el cambio de estado, ¿no? De estado, ¿qué cosa? Líquido a gas, ¿cierto? Estado líquido a gas se llama vaporización. Pero hay tres tipos de vaporización, ¿ya? Tres tipos de vaporización. La evaporación, que es una vaporización a partir de las moléculas de la superficie, o sea, aquí en este el recipiente, ¿ya? Aquí está el agua, a partir de la superficie se transforma esa molécula líquida a gas. Entonces, la evaporación es la vaporización a partir de moléculas de la superficie del líquido. En cambio, en la ebullición, ya es a cualquier parte del líquido. ¿Por qué? Porque hay un calor. El calor hace que este estado líquido se transforme a gas. Ya no solo de la superficie, sino de cualquier parte del cuerpo. Es por eso que el agua comienza a burbujear. Y la volatización es una vaporización violenta del líquido a gas. Y eso lo podemos observar nosotros acá con las siguientes imágenes, ¿ya? Acá. La evaporación es a partir de la superficie del líquido, ¿ya? Acá no se pueden formar burbujas porque la presión de vapor es menor que la presión atmosférica. La presión atmosférica es mayor. Entonces, por eso que no se forman burbujas, ¿ya? Porque solamente se va a transformar a partir de la superficie. En cambio, en la ebullición hay presencia de calor. Es por eso que tú puedes, cuando aquí hay un recipiente transparente, colocamos el agua y comenzamos a ver que hay burbujitas desde cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí en el caso de la ebullición, por la presencia de energía, que es el calor, se van a transformar de cualquier parte del cuerpo de líquido en gas, ¿ya? Como dice bien claro acá, se pueden formar burbujas y elevarse porque la presión de vapor puede superar a la presión atmosférica. La presión atmosférica es una fuerza que ejerce sobre todos los cuerpos, ¿ya? Bien, entonces acá vemos un ejemplo de evaporación en los mares, los océanos, el agua se evapora de la superficie y forma las nubes que luego van a formar la lluvia cuando se condensa, ¿ya? Bien, entonces acá es el caso de la ebullición. Y la volatización, pues, viene a ser, pues, esta transformación de líquido a gas de manera violenta, rápida, ¿no? Eso lo podemos observar mucho mejor en un encendedor, ¿ya? El encendedor, ese líquido que ves acá, ese líquido que ves aquí, si tú abres este pulsador, sale todo el gas, ¿ya? Pero como hay una piedrita que tú la mueves, esa piedrita va a formar chispas, y las chispas al estar en contacto con este gas se enciende. Por eso que vemos aquí nuestro encendedor con las chispitas, y se enciende el encendedor. Porque este líquido es la benzina, ¿ya? Aquí está en estado líquido, ¿ya? Cuando presionas tú el pulsador, se abre un dispositivo, y el líquido que está aquí se transforma en gas por sí solo, rápido, violentamente. Y como ese gas encuentra las chispitas, enciende tu encendedor. Ahora, ¿cómo se puede encontrar, cómo se puede saber eso? Mediante un experimento que es muy peligroso. Teníamos que regresar a lo que es la clase presencial para hacerlo, y lo puedas observar. Porque si te lo digo, de repente lo haces en casa y puedes causar algún accidente. Algún daño. Ya, sí, Sí, puede ser un daño. un Mejor incendio en toda la cuadra. podría ser dañarte, ¿no? Por eso no te lo digo
cómo hacerlo. Ya cuando estemos en clases presenciales, ahí sí. ¿Ya? Bien, continuemos. Profesor, Listo. podemos hacer la diapositiva donde explica los estados de la materia. Es una imagen. ¿Cuál? La de los... ¿esta de acá? ¿Esta? La diapositiva 8. A8. Ya, esta de acá. Sí. Ya, Profesor, pero no se ven los cambios. no se ven los cambios. Ya. Sí, profe, no se ven los cambios. Sí. ¿Ya? Ya, voy a corregir eso, ¿ya? Un ratito. Profesor, ¿cuál es el cambio de sólido a líquido a gas? Ya, ¿cómo hacemos? Sí. Felicidades, saludos. La respuesta es 9. Continuamos, la 7. Vamos a la 7. A ver, ¿quién tiene la 7? ¿Me puedes prender tu micrófono, hija, tú? Ahí está. Ya, listo, ahí están los estados, ¿ya? A lo que quiero hacer una corrección aquí es esta, ¿ya? La 7 es 27. A ver. Profesor, le estaba haciendo una pregunta. Sí, dime la pregunta. ¿Cuál es el disculpa. cambio de sólido a líquido a gas? Se vuelvan a enlazar, chicos, ya va a terminar en el mismo link. Ya ingresan en el mismo link. Profesor, ¿no es sublimación inversa? Sí, es obligación inversa, ¿ya? Lo que no es es condensación. Ahí había un error, ¿ya? Seguren Sánchez con la respuesta Listo. correcta. ¿Ya? La respuesta es 13. ¿Por qué? Entonces, Vamos a observar por aquí. sólido a líquido, fusión. ¿Ya? De líquido a sólido, solidificación. De líquido a gas, vaporización. Y de gas a líquido, condensación. ¿Ya? Bien. Primero, 12 Listo. más 3. Ya. Bien, joven. Entonces, eso sería todo. Profesor, Sí, dime. tenía una duda en el cuestionario. Ya, ¿cuál es la pregunta? Profesor, te tengo una La pregunta para que le hacerte. estaba diciendo. ¿Puedes hacerla de nuevo? La de el cambio de estado sólido a líquido a gaseoso. ¿Así dice? ¿Sólido, líquido, gaseoso? No. Es un estado a otro nada más. ¿Así está la pregunta? Sí, profesor, así está. Ya, Hasta dice cambio de estado sólido a líquido a gaseoso. No, hay un error ahí, ¿ya? Hay un error. Solamente tiene un estado a otro estado nada más, los cambios, ¿ya? ¿Sí? Ya, vamos a ver si pasa acá. Listo, ya. Entonces, ¿qué ponemos? Corrige eso, pues. Corrige la pregunta, ¿ya? Borra lo último, gaseoso la borra. Profesor, una pregunta. Profesor, pero yo veo aquí